La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted ahora un tema que surge a raíz de la presentación o de hacer público por parte de la Dirección General de Petróleos Mexicanos de los estados financieros correspondientes al primer trimestre del año en curso. Estos estados financieros, hay que aclarar, no están auditados. Es una información preliminar, pero los cambios que habría una vez que estén debidamente auditados no son muchos, lo esencial permanece. ¿Por qué dejé para el sábado, o sea, para hoy, ese tema? Yo creo que la importancia de él, si bien comenté algunos aspectos aislados ayer, pero creo que vale la pena dedicarle pues esta mañanera sabatina y si es necesario quizá mañana, domingo, algo más. Pero por lo pronto, entremos al tema. Lo primero que debo decir, y esto porque algunas personas insisten todavía, que el presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo. Eso es una mentira. Cuando el general Cárdenas expropia algo, lo que expropió fueron los activos de las compañías petroleras, los fierros, las torres de perforación, etc. Pero no expropió el petróleo. ¿Y por qué razón? Porque desde la Constitución de 1917 ya está explícitamente asentado que el petróleo pertenece a la nación mexicana. No podía él como gobierno expropiarse a sí mismo, pues. Entonces, esa es la primera aclaración. Pero Petróleos Mexicanos como empresa, si es que queremos concederle esa cualidad, no se crea en el momento mismo, el 18-19 de marzo. Pasaron varios meses para que se constituyera esa nueva empresa que iba a explotar el petróleo mexicano. Desde aquel entonces y a la fecha se le ha asignado al petróleo algunas cualidades casi mágicas. El petróleo mexicano es más bien una maldición que nos ha mantenido, al menos en lo que se refiere a la cuestión fiscal, en una dependencia total de ese recurso. No sé si recuerda usted aquellos años, los 70, buena parte de los 80. Incluso esto todavía creo que en el sexenio del presidente Zedillo. Cuando se discutía el presupuesto y los diputados exigían, y hay que dar para esto, para el otro, para allá, para lo de más allá, la decisión que tomaban no era, junto con la Cámara de Senadores, elevar la captación tributaria. No, se elevaba o el precio proyectado del petróleo de exportación, de la mezcla mexicana de exportación, del barril de esa mezcla, y o también el precio de la gasolina. Es decir, creábamos dinero de la nada y todo el mundo quedaba contento. Poco importaba que a los 2, 3, 4 meses hubiese que recortar ciertas partidas presupuestales porque ni el petróleo se comportó de acuerdo al precio que imaginaron los diputados en ese entonces y tampoco la gasolina pudo venderse. Total que al final de cuentas terminábamos contratando deuda para soportar esas partidas presupuestales que los diputados decidieron, a las cuales los diputados decidieron darles más recursos. México entonces es un país cuyo sistema tributario, su captación impositiva, está atrofiada de principio. Se vio siempre a Pemex como una fuente de recursos más que como una empresa petrolera. Y el gobierno o los gobiernos en turnos sucesivos jamás se preocuparon por explicar qué era la renta petrolera. Si ellos hubiesen explicado eso, no estaríamos ahorita diciendo tantas tonterías. Esa que me gusta mucho a mí recordar cuando Cuauhtémoc Cárdenas dice, es que Hacienda ha saqueado a Petróleos Mexicanos.
No es cierto eso, hombre. No es cierto. En otra mañanera explicaré eso de la renta petrolera, pero son exageraciones, pues. Lo que quieren personas como Cuauhtémoc Cárdenas y muchos más es que no se le quite nada a Pemex para seguir dilapidando esos recursos. ¿Por qué? Prestaciones inconcebibles para los trabajadores y empleados, un contrato colectivo de locos, un sistema de jubilaciones y pensiones de más locos aún, y una corrupción casi infinita. Un sindicato corrompido hasta el tuétano, y esta gente quiere que se le deje más recursos a Pemex para seguirlo dilapidando. En todos esos años jamás nos preocupamos por desarrollar o buscar alianzas para tener acceso a la tecnología más avanzada. Aguas profundas, por ejemplo. Entonces nos conformamos con acá el pocito en aguas someras, en tierra firme, etc. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Luego quisimos desarrollar para hacer un portento en petroquímica y quedamos en una bola de fierros oxidados. Y luego quisimos refinar para tener toda la cadena. ¿Y qué va a hacer? Y yo creo que las refinerías que más pierden en el mundo son las 6 de Pemex. Y de Pemex la única refinería que gana dinero es la que tenemos en Houston, o en un suburbio de Houston, en 50% de porcentaje accionario con una gran empresa petrolera mundial. Ahí es la única donde nos dan año con año cada vez que reparten utilidades. Pero las 6 de aquí en México trabajan al 30-35% de su capacidad de refinación y pierden decenas de miles de millones de pesos. Con esos antecedentes llegamos al primer trimestre del año en curso, el 2020. Petróleos Mexicanos nos informa que en el primer trimestre Pemex perdió 532,000 millones de pesos, poco más de $500 millón de pesos. Y si bien un porcentaje muy alto de eso, como el 80-85%, proviene de pérdidas cambiarias, eso no es lo preocupante. Al final de cuentas son pérdidas que se reflejan en el estado de resultados. Lo que importa es irse a la otra parte, a las otras láminas de la información que presentó Petróleos Mexicanos. Y encuentra uno una sorpresa sumamente preocupante. Todos los indicadores de productividad de Petróleos Mexicanos a la baja. Todos. Es un desastre productivo organizacionalmente en cuanto a costos, exceso de personal, etc. Las ineficiencias de Pemex son abrumadoras, evidentes ahí. Y agravado en este gobierno, la ignorancia, un grupo de inexpertos novatos que llegaron ahí por recomendación y más bien por lealtades político-ideológicas. Pemex, pues, con esa pérdida, llevó su patrimonio negativo ya al 31 de diciembre del año pasado de 1.9 billones de pesos a esta fecha, 31 de marzo del 2020, a 2.3 billones de pesos. Patrimonio negativo. Es decir, Pemex no tiene salvación, está quebrado completamente. Pemex, si es que queremos tener una empresa realmente que produzca utilidades para beneficio de la nación mexicana, hay que tomar medidas drásticas, impopulares y dolorosas y hacer cirugía mayor. Primero, liquidar al 100% de los trabajadores. Liquidar, contratar deuda y liquidarlos. ¡Vámonos! Y luego contratar probablemente a unos 15, 20 mil trabajadores y empleados para dedicarse a lo único que rinde frutos realmente desde el punto de vista de utilidades o remanentes financieros. Explorar, perforar, extraer y vender crudo. Y los fierros de las 6 refinerías venderlos por kilo o lo que sea, o a ver qué víctima encontramos que quiera comprar ese fierrero que para nada sirve. Hoy incluso se le ha agregado otro problema a Petróleos Mexicanos. El mundo ha rechazado el combustóleo de alto contenido de azufre, que es el que produce Pemex. Está en un problema. ¿Qué hace con tanto combustóleo? Ni siquiera tiene para almacenarlo, pero ¿qué hace? ¿A quién se lo vende? Antes se lo podía vender
a las empresas que poseen barcos, pero ya está prohibido por la Unión Internacional correspondiente para no usar ese combustible por su efecto dañino en cuestiones de contaminación. De tal manera pues que no más falta que a Pemex, si fuera el circo Ataide, le crecerían los enanos. Y aquí destaca la incapacidad de los funcionarios que designó Pemex, que designó el presidente de la República. Agregándole a eso a una talibán ideológica que es la maestra Nales, secretaria de Energía, en pleito a muerte con el agrónomo que está al frente de Pemex. Pemex es pues una empresa insalvable. De acuerdo a los documentos que presentó, que dio a conocer, Pemex pierde, fíjese usted lo que le digo, de manera directa, por cada barril que llega a refinarse a las 6 refinerías, pierde $12.51. Cada barril que llega ahí, lo refina y saca gasolina 30%, saca combustible 18-20%, gas, etcétera, pierde $12.51. Dice uno, oye, pues ¿qué negocio estamos haciendo? Hay que cerrar esas cosas porque es un barril sin fondo y queremos construir otra refinería. De tal manera, pues, que Pemex, con su deuda de 105,000, 106,000 millones de dólares, debe agregar, si la tasa de interés ponderada de toda esa deuda estuviera al 5%, nomás por ese adeudo que tiene, esos pasivos con el exterior, aproximadamente $7 a cada barril que extraemos como la parte alícuota de costo financiero, del servicio de la deuda. Es decir, Pemex, si no vende su barril arriba de $40, pierde dinero. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando ayer, bueno, anteayer, porque ayer viernes fue un día feriado, cerró a $12.50 el barril? Es decir, cada barril que extraemos perdemos dinero por extraerlo. En vez de tomar una decisión sensata de dejar de extraer petróleo, que además el mundo está nadando en petróleo ahorita, sobran 30 millones de barriles diarios por encima de la demanda, deberíamos de dejar de extraer de esos pozos caros que nos cuesta $35, $38 extraer cada barril y concentrarnos en los pozos baratos en términos de costos. Pero no, tenemos que extraer más y debemos refinarlo todo para no venderlo. Una serie de babosadas que dice el presidente en materia energética. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hay finalmente? Pues Pemex es una empresa condenada a la quiebra inevitablemente. Irreductiblemente Pemex debe, el gobierno federal debe reconocer y aceptar que no hay otra salida. Buscar la más barata. ¿Y cuál es? Entre más pronto tomemos esa decisión, menos caro nos va a salir. Porque barato no nos va a salir, va a ser carísimo. Pero es el precio que tenemos que pagar por 30 o 40 años de estar viviendo de ese disque maná que nos escrituró el diablo, como dice López Velarde, como escribió en La Suave Patria. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. De tal manera pues que el petróleo ha sido para los mexicanos y para el país y su economía una maldición producto de una decisión del maligno, diabólica, y nosotros felices y queriendo defender ese cadáver insepulto. Espero que nos salga barato y pronto reconozcamos lo inevitable y vamos a construir, a generar una nueva empresa chiquita, eficiente, delgada, sin grasa excesiva y empezar a dedicar esa pequeña empresa a lo que sí es rentable. Explorar, perforar, extraer y vender crudo. Y lo demás, ahorita estamos importando casi el 80% de las gasolinas que consumimos. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Cerremos ese fierrero ahí que no sirve para nada, porque además puro petróleo pesado es el que estamos extrayendo, casi el 80%. En fin, pues, esperemos pues que ese sueño acá liberador del petróleo se reconozca la realidad y tomemos la decisión pertinente para ello. Muchas gracias y lo espero mañana en la Dominical, donde quizá comentemos algún tema interesante para usted. Espero que sí. Gracias.
Nos vemos mañana.